el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hay que quitarse la gorra se quita en el templo, por favor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Denise Araceli García Reynoso, Esther Covarrubias, familia Delgadillo Chávez, familia García Pérez, familia Orozco Urtiz, familia Baningen, familia Vázquez Santana, por Jerónimo Martínez García en su cumpleaños, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Juan Pablo Álvarez, por Juan y Daniela en el aniversario de su matrimonio, por Karen Díaz Santana, por su salud, por Larisa y Ubaldo, por la salud de Luce Bobadilla, Luz Angélica Hernández, Luz Laviaga, Delia Miramontes, Mireya Ocando, Marta Alicia Gutiérrez, Marta Gutiérrez Ruiz, Noemí del Patrocinio del Castillo, por los médicos y enfermeras que atienden a los enfermos de esta pandemia, por los enfermos de esta pandemia, por Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por la santificación de los sacerdotes, por Sergio Gutiérrez Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Carlos Galación Vicente Montesinos en su novenario, Carmelita y Lupita Patiño, Eva Chávez Álvarez en su 50 aniversario de fallecimiento, Felipe de Jesús Mallorquín, Francisco Salvador Calvillo Piña en su aniversario, Javier Gabriel Apreza en su trido, José David Pineda Ovalle en su novenario, José Manuel Padilla Rodríguez, Juan Carlos Martín del Campo, Juana María Aguilar Naranjo, Lidia Delgado Sataraín en su novenario, Luz Elena Rizo Torres, María de la Luz Gómez Guerrero en su 7º aniversario, María Guadalupe López Pérez, María Guadalupe Trillo Saldívar, Manuel Ramírez Alvarado, Matilde Elena Márquez Gutiérrez en su trido, Óscar Eduardo Yavaca Bendaño, Paulita, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, por Salvador Calvillo Piña en su 13º aniversario y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios. Les recuerdo, hay un sacerdote confesando en la parte de atrás del templo. La Cuaresma es el tiempo más propicio para reconciliarnos con Dios. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no lo escucharon ni le prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues todas estas palabras dirás: Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagamos caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque yo soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo:
Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Cuaresma es tiempo de escuchar a Dios. Por eso, el libro del profeta Jeremías nos dice con esta lectura: esto dice el Señor, palabras dirigidas al pueblo de Israel, pero que también podemos escuchar como dirigidas a nosotros. Esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. El verbo que más menciona la Sagrada Escritura para definir la relación de Israel con Dios es escuchar. Shema Israel, ¿se acuerdan ustedes? Es la oración más importante que rezaba el israelita. Shema Israel, que significa escucha Israel. Es el verbo más importante. ¿Por qué? Porque a Dios se le conoce escuchándolo. Porque a Dios se le ama escuchándolo. Porque a Dios se le sigue escuchándolo. Fue lo que hicieron los grandes personajes de la Escritura. La historia de la salvación nos cuenta que Abraham oyó la voz de Dios y se puso en camino. Escuchar tiene que ver con otro verbo, seguramente ya lo entendieron. Escuchar y obedecer. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Oír significa captar ruidos. En este momento estamos oyendo ruidos de coches que pasan por la avenida más cercana. Podemos oír ruidos cercanos, hasta tal vez que vuela una mosca. Eso oímos. Pero escuchamos aquello en lo que ponemos nuestra atención. Y por eso el Señor quiere no que lo oigamos, que lo escuchemos con atención. El que escucha con atención, pues pone en práctica lo que escuchó, si no sería un necio. ¿Para qué escucha si no va a poner en práctica lo que escuchó? Por eso el Señor quiere que en el tiempo de Cuaresma escuchemos su voz. Escuchen mi voz, le dice el profeta Jeremías a su pueblo. Escuchen mi voz. ¿De veras escuchamos la voz de Dios? Tendríamos que preguntarnos, cada uno de nosotros, hay que hacer un examen de conciencia esta noche. ¿Escucho la voz de Dios? ¿Escucho la voz de Dios? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo si escuchan mi voz. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. Y el camino que nos ha mostrado el Señor es el de sus mandamientos. El camino que nos ha mostrado el Señor es el que nos ha revelado Jesucristo, su Hijo, en el Evangelio. Por eso, ¿cómo puedo saber si escucho la voz de Dios? Si estoy viviendo conforme al Evangelio, si los valores de Jesús son mis valores, si los valores del reino de Dios los he hecho vida. O sea, si sé que estoy escuchando la voz de Dios, si no, entonces no la estoy escuchando. Tal vez estoy escuchando al mundo, tal vez estoy escuchando a Satanás, porque hoy el más grande logro que tiene Satanás es que creamos que no existe. El demonio está actuando. Y el primer logro que realiza en el corazón de los hombres es que creamos que no existe. El demonio está actuando. Y quiere impedir que escuchemos la voz de Dios. Pero ellos, y viene entonces una denuncia del profeta,
Es la voz de Dios. Ellos no escucharon ni prestaron oído. Qué lamentable sería que termináramos la Cuaresma y que eso se pudiera decir de nosotros. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Y muchos cristianos viven de esta manera respecto a Dios, dándole la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy, eso le dijo el Señor al profeta Jeremías que le dijera a su pueblo. Cuando el profeta Jeremías profetizó, recordemos, era más o menos en el año 587, porque fue cuando vinieron los babilonios y se llevaron a toda la población exiliada, y el profeta Jeremías fue el que los previno sobre lo que iba a suceder. Quiere decir que el profeta está hablando, eso sucedió desde que salieron de Egipto, año 1250 a.C., hasta el año 587 a.C. Casi 600 años sin escuchar la voz de Dios. Así lo está diciendo. Eso sucedió desde que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, dándole la espalda a Dios. Así estamos viviendo, Así estamos viviendo en el mundo, dándole la espalda a Dios. En este momento, en el Congreso se están discutiendo leyes que quieren ampliar el aborto en todo el país, dándole la espalda a Dios. Nuestros legisladores quieren imponer la ideología de género, que los padres ya no tengan la potestad sobre sus hijos. Y nosotros a veces estamos comiendo moscas con plátano, ni nos damos cuenta de lo que está pasando. También quieren imponer la eutanasia, con una serie de reformas que se están discutiendo ahorita en el Congreso, y nosotros de noche no nos damos cuenta. Los legisladores que debían de legislar en favor del país están legislando en favor de intereses de fuera, con una agenda que les quieren imponer, y evidentemente que se dejan imponer. Y nosotros tenemos que estar alerta, porque no debemos permitir que un puñado de personas crean que tienen el poder de imponer a la mayoría lo que no va con nuestros principios, con nuestros valores, porque eso es vivir de espaldas a Dios. Y efectivamente, así lo denuncia el profeta. Vivieron de espaldas a Dios y no de cara a Dios. Los obispos mexicanos han publicado un documento hoy, les invito a que lo lean en la página de la CEM, Conferencia del Episcopado Mexicano, y ahí denuncian la lamentable iniciativa que tienen los diputados. En vez de ponerse a legislar en favor de la vida, legislan en favor de la muerte. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ni los animales hacen eso, ni los animales matan a sus hijos, y los seres humanos sí. Hasta hacemos leyes para justificarlo. ¡Qué vergüenza! Parecemos peor que animales, porque los animales cuidan a sus crías y los seres humanos las matan. Y esto amparado en leyes que cada vez se van aprobando como si fueran un logro, cuando no es más que un retroceso abismal. Yo les envié a mis siervos, los profetas, le dice el Señor a su pueblo. Los profetas un día y otro día vinieron, pero ellos no los escucharon, ni les prestaron oído. Cada vez que un profeta nos dice lo que tenemos que oír y no nos gusta, entonces no lo escuchamos. No lo escuchamos porque no nos gusta. Al pueblo de Israel no le gustaba lo que los profetas decían, por eso rechazaban a los profetas, los asesinaban, los perseguían y los callaban. Pero si matan a un profeta, vendrán 10 para seguir cumpliendo con esa tarea, porque es la tarea de anunciar la verdad y de denunciar el pecado, el error, el engaño y la mentira. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres, le dice claramente el profeta Jeremías a su pueblo. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, fíjense qué fuertes palabras, ese es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Que no se vaya a decir eso de nosotros, que no se vaya a decir eso de nosotros, especialmente al final de la Cuaresma, que no aceptamos la corrección, que no nos convertimos a Dios. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido, dice el profeta de parte de Dios.
una denuncia muy fuerte que debía caer hasta lo más profundo de nuestro corazón e invitarnos a la conversión, invitarnos a volvernos a Dios. En el Evangelio escuchamos que Jesús expulsó a un demonio. Por tanto, el demonio existe. Jesús no se ponía a luchar contra molinos como el Quijote de la Mancha, que inventaba sus adversarios o sus oponentes. No, Jesús se enfrentó a Satanás, porque Satanás es un personaje que existe, es un personaje que existe. El Papa Pablo VI, en aquel credo del pueblo de Dios, que no hizo pues hace mucho tiempo, porque el Papa Pablo VI todavía es contemporáneo a nosotros, él escribió aquel credo en el que dice: el demonio es un ser que existe, es un ser personal que existe, es un ser pervertido y pervertidor. Y entonces lo que nos dice el Evangelio es una realidad. Jesús se enfrentó a Satanás, porque a eso vino Jesús al mundo, a enfrentarse a Satanás y a vencerlo. Lo venció enfrentándolo en la vida cotidiana, pero sobre todo subiendo a la cruz por nosotros. Muriendo en la cruz venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Dice entonces el Evangelio: Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo habló y la multitud quedó maravillada. Todos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Los que no quieren aceptar lo que Jesús está haciendo, entonces se cierran. Qué lamentable que se cumplan aquellas palabras: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando nos presentan la verdad en las narices y no somos capaces de verla, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso está pasando en nuestro país y está pasando en nuestro mundo, que nos muestran la evidencia del engaño, del error y de la mentira en el que vivimos, y cerramos los ojos y decimos: no, yo no veo nada. Así le pasaba a los contemporáneos de Jesús. Jesús estaba actuando, por tanto, trayendo el reino de Dios, y ellos decían: pues este expulsa a los demonios con el poder del demonio. ¡Qué absurdo!, dice Jesús. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina. Si Satanás expulsa a Satanás, pues entonces su reino no se mantendrá. O sea, Jesús hasta por lógica les dice: lo que ustedes dicen es absurdo. Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. ¿Y con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Porque efectivamente también eso hacían los escribas y fariseos de su tiempo. Pero ahora dice Jesús: si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Reconocer a Jesús es uno de los objetivos de la Cuaresma. Reconocer a Jesús como el único que puede vencer al mal, como el único que puede vencer al tentador. Por eso la confesión, donde nos humillamos espiritualmente, porque nos arrodillamos para pedir el perdón y le pedimos a Jesús, en la persona del sacerdote, que expulse al demonio con sus seducciones cuando el pecado se ha anidado en nuestro corazón. Y entonces Jesús expulsa al demonio. De nuevo, sigue realizando esa tarea de exorcista en cada uno de nosotros. Alguien podrá decir: Padre, yo nunca he estado poseído por el demonio. Cada vez que pecamos es como si se realizara una pequeña posesión. Sí, porque el demonio nos ha seducido, porque el demonio nos ha tentado y hemos caído. De alguna manera, el demonio se ha posesionado de nosotros, sino en gran manera, de una forma pequeña. Cuando dejamos entrar al demonio por una ventana, por una puerta, por una grieta en nuestra vida, hay que atajarlo rápidamente. Si no, el demonio va entrando más profundamente hasta que se posesiona de nosotros. Cuidado, hay que cerrarle las puertas al demonio. Una buena confesión, la participación en la Eucaristía, la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario, y echamos al demonio afuera. No habrá manera de que entre a nuestra vida, porque estamos con Jesús. Quien tiene a Jesús en su corazón
no puede dar cabida a Satanás, pero quien está lejos de Jesús, con mucha facilidad, será presa del enemigo. Termina por decirnos la Escritura que Jesús dice: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte y lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas con que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿Quién es el más fuerte? Jesús. Él está diciendo que Él es el más fuerte, que ha venido a vencer a Satanás. Por eso hay que confiar en el más fuerte. En estas marchas que hubo en estos días, de estas que se llaman feministas, vi un cartel de una de ellas que decía: Dios es patriarcal, homofóbico y está en contra del aborto, así que mejor creamos en Satanás. Así decía una de ellas, bien convencida. Pues el más fuerte es Jesús, el más fuerte es Dios. Él es el que puede vencer al mal, el que puede acabar con el enemigo. Por eso no confiemos en el enemigo, que al final siempre es engañador, nos seduce para engañarnos, para quitarnos la vida. El único que nos puede dar vida es Jesús. Y termina diciendo Jesús: el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Es que así de fácil es la disyuntiva en esta Cuaresma. ¿Estamos con Jesús o estamos contra Jesús? No hay puntos intermedios, que nadie diga: pues yo estoy en medio, Padre. No, si no estamos con Jesús, estamos contra Jesús. ¿Está el que está conmigo o está contra mí? ¿Estar con Jesús o estar contra Jesús? Definámonos en esta Cuaresma y ojalá que nos definamos por Jesús, porque si no, estaremos en su contra y por tanto no tendremos la salvación, estaremos labrando nuestra propia condenación. Nos ponemos de pie. Con espíritu de humildad, conscientes de nuestras debilidades, oremos a Dios nuestro Padre para que nos dé la salvación y la gracia. Después de cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Por el Papa, por nuestro obispo, por nuestro párroco y por todos los que tienen responsabilidades en la comunidad cristiana. Oremos. Por los cristianos que viven en los países en los que son perseguidos. Oremos. Por los que viven sin esperanza, por los que no encuentran sentido a su vida. Oremos. Por los que nos han ofendido o nos han hecho daño, por todos aquellos a quienes nos cuesta más amar. Oremos. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos. Oremos. Te pedimos, Padre, que escuches nuestra oración y derrames sobre nosotros tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste ese tiempo especial de gracia
para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te la vamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas se acercan haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia y poner gel en sus manos. Van a recibir al Señor en la palma de la mano e inmediatamente tienen que llevar la comunión a la boca delante del ministro, por favor. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz, y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos da, Señor, llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos.
Oremos de pie. Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a despedir las cenizas de nuestros hermanos María Guadalupe Trillo Saldívar y Javier Gabriela Presa. Después de haber orado por nuestros hermanos María Guadalupe y Javier, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza. El agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de esos hermanos nuestros nos recuerda que en el bautismo fueron hechos miembros del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestros hermanos María Guadalupe y Javier, que acaban de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los han abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralos, Señor, de la oscuridad de la muerte, y haz que contigo gocen en el festín de las bodas eternas, que se alegren en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemplen tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Imploramos, Señor, tu clemencia, confiados en tu misericordia, y ya que de ti recibimos todo lo que somos, haz que por tu gracia podamos querer lo que es bueno y realizar lo que queremos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches.